Hola, muy buenos días. Bueno, qué pena habernos conectado 3 minuticos después. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. También quiero agradecer al equipo que hace posible esta conexión cada mes. Vamos a dar tiempito a que se vayan conectando las personas que ya están inscritas o las personas que a última hora de pronto quieren meterse, pues que se vayan metiendo. Recordemos que nuestras actividades académicas de dermatología están en la página de YouTube de la Fundación Valle de Lili para las personas que las quieran volver a escuchar. Me presento, soy Liliana Muñoz, yo soy dermatóloga y dermatopatóloga de la Fundación Valle de Lili. Les doy la bienvenida a nuestra jornada académica de dermatología número 51, que corresponde pues al mes de noviembre de 2022. Recordemos que nuestras actividades se hacen el primer sábado de cada mes. En algunas ocasiones, como este mes, pues la estamos haciendo el segundo sábado, pero es porque se ha cruzado con alguna otra actividad de dermatología. Estas actividades académicas se hacen en conjunto con los residentes de dermatología de la Universidad Libre y de la Universidad ICESI. Los temas que tratamos son de dermatología básicamente. Inicialmente nuestras actividades eran de manera presencial, ahora lo estamos haciendo de manera virtual y estamos en espera de hacerlo de manera híbrida. Tenemos 2 temitas. Recordemos que después de cada tema hay un espacio para preguntas, para inquietudes, comentarios. Usted lo tiene que poner en el chat y yo se los hago llegar al conferencista. Nuestros 2 temas del día de hoy. El primero es reacciones cutáneas a la inmunoterapia en cáncer de piel, que está a cargo de la doctora María Camila Garzón, residente de dermatología de la Universidad ICESI, y como docente experto invitado tenemos al doctor Francisco Javier López, cirujano dermato-oncólogo, docente de la Universidad ICESI. Nuestro segundo tema es qué hay de nuevo en el tratamiento de quemaduras a cargo del doctor Humberto Escobar, residente de dermatología de la Universidad Libre. El doctor Victoria fue el docente que lo acompañó en la realización de este tema, pero desafortunadamente el día de hoy no nos va a acompañar. Pero él va a estar de manera asistente, él va a estar escuchando también la conferencia. Y tenemos, como desde hace unos meses, a nuestros asesores expertos, que es el doctor Rafael Falabella, dermatólogo, profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor de la Universidad Libre, y al doctor Juan Guillermo Chalela, dermatólogo docente de la Universidad Militar y de la Universidad de los Andes. Para nosotros es un honor que nuestros profes nos estén acompañando en esta jornada mes a mes. Gracias por su compromiso. Y bueno, vamos a darle entrada a la doctora María Camila Garzón con el tema reacciones cutáneas a la inmunoterapia y cáncer de piel. Bienvenida, doctora. Bueno, doctora, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo soy María Camila Garzón, como lo comentó la doctora Muñoz, residente de tercer año de dermatología de Universidad ICESI Fundación Valle del Lili, y junto con el doctor Francisco López, en su tutoría vamos a presentarles este tema de reacciones cutáneas a la inmunoterapia en cáncer de piel. Entonces, no es posible hablar de inmunoterapia sin hablar de melanoma. Por esto quise traerles este reporte de casos de 1826, donde el doctor Faditon presenta el primer caso de melanoma metastásico en el que se ilustran imágenes de la enfermedad. Ya había un reporte previo, pero no tenía imágenes, y el autor de hecho empieza excusándose por mostrar estas 8 litografías, explicando que lo hace por lo particular de esta enfermedad. Y aquí está la piel, como siempre, pues siendo protagonista en melanoma, y una imagen de metástasis renal. Y por último, el autor dice algo muy interesante que me llamó mucho la atención, y dice: en cuanto a las causas remotas y emocionantes de la melanosis, estamos en la oscuridad, y ni qué decir de su terapéutica. Estamos obligados a confesar la incompetencia de nuestro conocimiento acerca de esta enfermedad y a dejar a los futuros investigadores el mérito de revelar las leyes que gobiernan su origen y progreso, de determinar los signos que exclusivamente denotan su existencia y de señalar los medios por los que sus estragos pueden prevenirse o suprimirse. Entonces,
pues la inmunoterapia ha sido la respuesta a muchas de estas preguntas que nos hemos hecho durante siglos. Entonces, para hablar un poquito de cómo nació, en 1968 empezaron a preguntarse por qué los linfocitos de los pacientes con cáncer sí destruían las células tumorales in vitro y no in vivo. Había algo que los estaba bloqueando. En 1995 ya se empieza a hablar de los puntos de control, pero más bien en un concepto más amplio, y es Allison como empieza a hablar y pues sus colaboradores empiezan a hablar de los puntos de control en el contexto de las terapias contra el cáncer dirigidas pues a las vías de atenuación inmunitaria. Ya es el primer receptor atenuador de células T identificado, es el antígeno 4 de linfocitos T citotóxico o CTLA4, y después de esto vamos viendo cómo se va desarrollando la inmunoterapia, y hacia 2011 es aprobado el primer anticuerpo monoclonal anti-CTLA4, el ipilimumab, para melanoma metastásico. Entonces, vean cómo en esta última década la comprensión de la inmunidad adaptativa a nivel molecular ha permitido el desarrollo de inhibidores de puntos de control y generar esta inmunoterapia con impacto en la supervivencia de distintas neoplasias y entornos de tratamiento. Además, también se ha desarrollado inhibidores de una segunda vía de control inmunológico, el PD-1 y su ligando PDL1, y esta inmunoterapia entonces produce unos efectos secundarios únicos relacionados con el sistema inmune, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, hablemos primero un poquito de cáncer. En la inmunidad de ataque tenemos que la activación de los linfocitos T y los linfocitos B se da gracias a esa capacidad de reconocer antígenos. Y estos linfocitos van a poder responder con indiferencia o con fuerza letal a algún estímulo. Si responden con indiferencia, pues van a responder en el contexto de una respuesta anérgica que va a evitar la destrucción de la célula que expresó este antígeno. Esto se puede hacer por supresión pasiva o activa de la respuesta inmune. Y si se responden con una fuerza letal, pues se va a dar un ataque mediado por células y dirigido por antígenos, por linfocitos T citotóxicos y anticuerpos de linfocito B. Entonces, en el estado de no enfermedad vamos a tener unos mecanismos reguladores que mantienen esa respuesta inmune dentro de un rango fisiológico deseado. Esto es lo que vamos a entender como la tolerancia inmunológica. Esta tolerancia inmunológica se va a dar a través de dos mecanismos, mecanismos centrales o mecanismos periféricos. Los centrales a través de la selección negativa en el timo, y los periféricos por mecanismos adicionales para restringir esta autorreactividad, pero también por linfocitos T reguladores o TRE y por anergia de linfocitos T. Entonces, en este proceso regulador es donde entran a tener este papel principal, protagonista, los puntos de control inmunitarios. ¿Para qué se activan o por qué se dan? Porque lo que van a hacer es prevenir o van a generar que se prevenga una inflamación abrumadora, por ejemplo, en el contexto de autoinmunidad o de infección aguda. Este proceso entonces puede ser cooptado por las células tumorales para evadir y suprimir el sistema inmune. Es decir, el tumor se mimetiza como una célula propia, generando esta tolerancia inmunológica, y las células tumorales cooptan ese proceso regulador de las células propias por medio de estos puntos de control inmunitario que les he comentado. Entonces, si bloqueamos esos puntos de control inmunitario, vamos a eliminar esas señales inhibidoras de los linfocitos T y, por lo tanto, pues producir una respuesta antitumoral eficaz. Entonces, hablemos un poquito de la inmunoedición tumoral. Y es que, como vimos, el sistema inmune paradójicamente es capaz de restringir y promover el desarrollo y la progresión del tumor. Entonces, se ha hablado de que esta inmunoedición ocurre en tres fases: la fase de equilibrio, la fase de eliminación, perdón, de equilibrio y de escape. Entonces, digamos que la fase de eliminación es el momento en el cual nuestro sistema inmune es aún muy competente y elimina las células tumorales. Esas células son muy inmunogénicas, es decir, van a hacer que el sistema inmune las ataque muy fácilmente. Por eso, clínicamente, no vamos a ver neoplasia, no vamos a ver tumor.
Mientras en la fase de equilibrio, ya estas células tumorales han cooptado ese proceso del cual estamos hablando, de parecerse a nuestras células propias. Entonces, digamos que el sistema inmune sí está en una presión continua para eliminar estas células, pero hay varios subclones de estas células tumorales que ya están inmunoeditadas, que se han pasado y, digamos, han evadido esa respuesta inmune. Esta es la fase de equilibrio en la cual vemos ya un crecimiento tumoral, pero es un crecimiento tumoral que está contenido. Mientras que en la fase de escape, ya hay muchos clones de células tumorales inmunoeditadas que han logrado evadir esa respuesta inmunológica nuestra, y por eso clínicamente ya lo vamos a ver en neoplasia, en metástasis. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de acción de estos puntos de control inmunitario? Entonces, primero, tener en cuenta que en la vigilancia inmunológica, entonces, como vimos, el sistema inmune va a reconocer y eliminar esas células tumorales. Esas células tumorales se van a eliminar gracias a una actividad inmunológica antitumoral que va a ser mediada por una respuesta celular. Y esta respuesta celular, esta activación de linfocitos T, va a precisar de dos fases. Una, la presentación de antígeno al receptor del linfocito T por parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Y dos, una señal correguladora que va a modular esa expansión clonal y esa respuesta efectora específica. Ya lo vamos a ver un poco con más detenimiento. Entonces, en esta activación van a estar involucradas moléculas correguladoras, moléculas coestimuladoras y moléculas coinhibitorias. Las moléculas correguladoras entonces se van a encargar de esa comunicación entre linfocitos T y las demás células del sistema inmune, mientras que las coestimuladoras pues directamente en la activación del linfocito T. Las moléculas coinhibitoras, por su parte, van a ser parte de ese mecanismo del que estábamos hablando de tolerancia periférica. Aquí es donde entran a jugar este papel importantísimo los puntos de control inmunitarios. Entonces, vean que hay muchas moléculas coestimuladoras y de hecho también muchas moléculas coinhibidoras, pero clínicamente las que nos interesan y pues también en esta charla van a ser las que dijimos en el eje CTLA4, PD1 y PDL1, que es su ligando. Entonces, estos puntos de control inmunitarios son proteínas de superficie celular que van a controlar el inicio, la duración y la magnitud de esa respuesta inmune. Estos son, como lo dijimos, la molécula de muerte celular programada 1 y la molécula del antígeno 4 del linfocitos T citotóxicos CTLA4. Entonces, en resumen, pues si inhibimos esos puntos de control inmunitario, lo que vamos a lograr es potenciar la respuesta celular antitumoral, y esto lo vamos a hacer a través de reclutamiento de células inmunes en el ambiente microtumoral y mediante el bloqueo de esas moléculas coinhibidoras de las que estamos hablando. Por eso los fármacos van a estar dirigidos contra esos ejes, CTLA4 y el eje PD1-PDL1. En este momento tenemos tratamiento en nuestra área, en nuestro campo de la dermatología, con inhibidores de puntos de control inmunitario para melanoma, para carcinoma de células de Merkel, carcinoma escamocelular y, por último, recientemente para el carcinoma vasocelular. Entonces, hablemos un poquito de cada uno de los puntos de control inmunitario. El CTLA4 es un receptor, entonces, inhibidor de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Este receptor se va a expresar en la superficie del linfocito T 24 a 48 horas después de su activación. Y es que entonces el linfocito T, como lo estamos viendo acá, va a tener moléculas coinhibidoras y coinhibitorias, y en la molécula coinhibidora va a ser el CTLA4, pero la coestimuladora va a ser el CD28. Estas dos moléculas, estos dos receptores van a competir para unirse con sus ligandos B7-1 y B7-2 de la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Entonces, si la
bueno, expliquemos aquí un poquito más. Si el CD28 se une a cualquiera de sus ligandos B7-1 o B7-2, pues se va a generar una señal positiva al linfocito T, o sea, de activación, mientras si el CTLA4 se une a cualquiera de sus ligandos en la célula presentadora de antígeno, se va a producir una señal negativa que va a suprimir su función citotóxica. Entonces, veámoslo un poquito más en esta gráfica, y es que como estábamos hablando, esa respuesta, esa activación de la respuesta celular va a necesitar entonces de dos fases. La primera de la que hablamos se va a dar aquí cuando la célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno, está en el microambiente celular y de aquí viaja hacia el ganglio linfático y en el ganglio linfático va a presentar aquí lo vemos en este cuadrito abajo ampliado, va a presentarle el antígeno a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 al receptor del linfocito T, su antígeno para ser reconocido y digamos, al mismo tiempo, el CD28 va a estar tratando de unirse al B71 o B72 y el CTLA4 también. Entonces, si se une al B71 o B72, señal positiva, activo respuesta del linfocito T. Si se une el CTLA4, pues va a tener una señal negativa que va a inactivar al linfocito T. Esta es la primera fase, entonces dense cuenta que esta primera fase está dada aquí en los sitios en el ganglio linfático. Entonces, el CTLA4, si se une a su ligando, lo supera al CD28 y va a generar esta señal inhibitoria que va a bloquear la respuesta del linfocito T en esas fases precoces de su cebado en ganglio linfático. Esto va a reducir el grupo de linfocitos T específicos de antígeno, o sea, la inmunidad mediada por células. El CTLA4 además también está implicado en otros procesos de inmunovigilancia. Este CTLA4, y es bien interesante, está expresado de forma constitutiva en los linfocitos T reguladores, o los LTReg. Y estos LTReg van a tener un papel muy importante en la prevención de la autoinmunidad, fomentando la tolerancia inmunológica a antígenos propios. Estos linfocitos Treg van a estar también en ese microambiente peritumoral e intratumoral y va, por medio de la secreción de citoquinas reguladores, va a tener una función supresora sobre el linfocito TCD4 y TCD8 autorreactivo. Esto, entonces, se va a traducir en una promoción del desarrollo tumoral porque se va a inhibir esta función efectora del linfocito TCD4 y TCD8 específicos del tumor. Entonces, para hablar de la molécula PD1, es la molécula de muerte programada 1, es un receptor inmune coseñalizador y este ya va a estar expresado es por esos linfocitos T que ya se activaron. Es decir, que este reconocimiento no es como en el anterior eje del que hablamos que se dio en ganglio linfático, sino que este reconocimiento de su ligando, es decir, del PDL1 y del PL2, va a darse es donde los linfocitos T pueden encontrar sus ligandos y esto va a ser en los tejidos periféricos principalmente, es decir, en ese microambiente tumoral. Entonces, el PD1, en resumen, ¿qué va a hacer? Va a regular la respuesta inmune para minimizar el daño al tejido adyacente y va a evitar el desarrollo de autoinmunidad promoviendo tolerancia de autoantígenos. Entonces, ya hablando de los ligandos, el PDL1 se va a encontrar en células inmunes, pero también en células no inmunes, dentro de esto las células tumorales, y esto es algo que llama, o a mí particularmente me llamó mucho la atención, y es que estas células tumorales van a expresar este PDL1, pero en respuesta a citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma, es decir, que estas células tumorales van a expresar este ligando cuando ya han sido atacadas en un principio, cuando ya en esa fase de eliminación nuestro sistema inmune ha tratado de eliminarlas a través de la inmunidad celular, a través de producción de citoquinas, en ese momento es que ellas empiezan a hacer esa inmunoedición y a tratar de parecerse a nuestras células para evitar la respuesta inmune. Y el PDL2
se está expresado en las células presentadoras de antígeno y en las células epiteliales. Entonces, vamos otra vez al gráfico para entender la segunda parte de esta activación de linfocitos T. Y es que ya una vez este linfocito T activado en el ganglio linfático, como lo estudiamos previamente, viaja al microambiente tumoral. Y aquí en el microambiente tumoral, entonces, ese linfocito T se reconoce el antígeno presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad, pues de células presentadores de antígeno también, pero también del tumor, de las células tumorales, ¿sí? Y al mismo tiempo, el PD1, que ya está expresado en el linfocito T porque ya viene activado, ¿cierto? Ese PD1 se va a unir a este ligando PDL1, que como lo vimos, está expresado en estas células tumorales para evadir, para enviar una respuesta negativa a este linfocito T y eliminar o quitar su función citotóxica. Por eso aquí es donde entran los anticuerpos monoclonales. Entonces, esta unión PD1-PDL1 va a inhibir producción de citoquinas como interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2, va a promover la apoptosis del linfocito T y eso se va a traducir en una inhibición de la proliferación linfocitaria. Entonces, esta vía puede ser inhibida, el PD1-PDL1, por el bloqueo del ligando o el bloqueo del PD1, ¿sí? Si bloqueamos el PD1, pues vamos a bloquear la unión a ambos ligandos, al 1 y al 2. Mientras si bloqueamos solamente el PDL1, pues solamente se va a hacer la inhibición de esa interacción entre PDL1 y PD1. Entonces, ya para hablar de los mecanismos de acción de los inhibidores de puntos de control inmunitario, en esta gráfica podemos ver cómo a la izquierda tenemos ese linfocito T inactivo, ese linfocito T que ya tuvo contacto con tanto con la célula presentadora de antígeno como con la célula tumoral. Y es que miren cómo se ha unido su CTLA4 con el ligando B7 de la célula presentadora de antígeno, su PD1 con el PDL1, que recordemos que PDL1 también está en la célula presentadora de antígeno, entonces también se ha producido acá otra señal inhibitoria. Y el PD1 del linfocito T con el PDL1 del tumor, mientras se hace también presentación antigénica. Entonces, aquí estamos enviando al linfocito T todas estas señales de inactivación que suprimen su actividad antitumoral, mientras que en el dibujo de al lado vemos como si bloqueo la molécula del CTLA4 del linfocito T con este anticuerpo monoclonal, pues voy a evitar su unión al ligando, es decir, que ya estoy evitando aquí esta señal inhibitoria. Y aparte estoy también bloqueando, por ejemplo, con anti-PD1 y PDL1, estoy bloqueando el eje del PD1-PDL1. Es decir, puedo bloquear el PD1 del linfocito T o el PDL1 tanto de células presentadoras de antígeno como de las células tumorales. Es decir, que si no tengo esos estímulos, esas señales inhibitorias, se va a restaurar esa función citotóxica y antitumoral de los linfocitos T. Esto es lo que logramos con los inhibidores de punto de control inmunitarios. Entonces, el bloqueo de CTLA4, como lo vimos, va a actuar principalmente en esos sitios de cebado de los ganglios linfáticos, mientras que el bloqueo de PD1 vimos que actúa principalmente en los tejidos periféricos inflamados, en ese ambiente microambiente tumoral. Y se habla de que también hay unos mecanismos terapéuticos adicionales de esta inmunoterapia, y es que el bloqueo de CTLA4 va a generar el agotamiento del linfocito Treg. Recordemos que, como lo vimos al principio, el linfocito Treg tiene expresado constitutivamente el CTLA4. Entonces, todos estos mecanismos lo que van a hacer es una expansión específica de linfocitos TCD8 específicos y de linfocitos T efectores CD4 en ese microambiente tumoral, pero no en órganos linfoides secundarios.
Entonces, volvamos a la gráfica de la inmunoedición tumoral, y es que nos sirve para entender que esta inmunoterapia entonces nos va a llevar nuevamente a esta fase, a la fase de eliminación, es decir, a la fase en la que nuestro propio sistema inmune es capaz de eliminar las células tumorales, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque estamos bloqueando esas señales inhibidoras que permitían que se escaparan esas células tumorales. Se habla de que si hay una respuesta parcial a la inmunoterapia, estaríamos como en una fase de equilibrio, es decir, un crecimiento tumoral, pero mi sistema inmune todavía es capaz de que ese crecimiento tumoral sea contenido, ¿sí? Pero si tenemos una resistencia a la inmunoterapia, pues allí sí vamos a tener estar como nuevamente en esa fase de escape. El sistema inmune aún deja escapar esas células tumorales y no es capaz de ejercer su función citotóxica. Entonces, ¿qué moléculas tenemos? Anti-CTLA-4, el ipilimumab, fue el primer anticuerpo monoclonal desarrollado hasta el año 2000. El tremelimumab también fue desarrollado, pero no tuvo diferencias significativas respecto a la quimioterapia, entonces por esto pues, no siguió su desarrollo. Y el IPI fue aceptado por FDA y EMA en 2011 para el manejo de melanoma metastásico. Entonces, tenemos de anti-PD1 y anti-PDL1 aprobados por la FDA, el nivolumab, los anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab y recientemente semiplimab, y anti-PDL1, atezolizumab, avelumab y durvalumab. Realmente todos estos anticuerpos monoclonales en este momento están ya aprobados para 16 diferentes neoplasias en diferentes sistemas. Entonces, el bloqueo del eje PD1, PDL1, digamos que tiene un mayor efecto antitumoral y aparte tiene menor toxicidad que el bloqueo CTLA4, porque como vimos, el CTLA4 está allá arriba, en la primera fase de la respuesta inmune, por eso es que tiene un poquito más de toxicidad. Y bueno, como vamos a ver ahorita, los eventos adversos más frecuentes son los relacionados con autoinmunidad. Pero también se habla que estos eventos pudieran estar relacionados con el tipo de tumor, con las comorbilidades, con tratamientos previos y la combinación de dos inhibidores de puntos de control, pues CTLA4 PD1, que es lo que se utiliza en el momento, por ejemplo, para melanoma avanzado en ciertos casos, nivolumab y ipilimumab sí tiene unas tasas de eventos adversos más altas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la inmunoterapia pues no nació ayer y esta línea en el tiempo nos muestra como desde los 80 se empezó a usar el interferón, después las vacunas de BCG, la interleuquina 2, y ya es a partir del año 2000 con el desarrollo del ipilimumab en que se parten dos, digamos, el manejo convencional con quimioterapia y el manejo con inmunoterapia para distintas neoplasias. Y es que aquí en el 2000 el ipilimumab se desarrolla precisamente en el contexto del melanoma. Ya después de esto, pues se han desarrollado otros inhibidores de puntos de control inmunológico, como lo vimos para el segundo eje, el eje del PD1 y PDL1, y ha sido tan importante este desarrollo de estos inhibidores que precisamente en el 2018 Allison, ese mismo que les había comentado desde el principio, y sus colaboradores pues ganan el Premio Nobel de Medicina por ese desarrollo de la inmunoterapia. Entonces, ¿qué inhibidores de puntos de control inmunológico tenemos aprobados por FDA para otras neoplasias en cáncer de piel? Pues no melanoma. En 2017, avelumab, para carcinoma de células de Merkel metastásico, semiplimab para escamocelular, pembrolizumab para carcinoma de células de Merkel, el pembrolizumab ya para escamocelular en el 2020 y muy recientemente, apenas el año pasado, en 2021, el semiplimab, que es un anti-PD1 como lo vimos, para carcinoma vasocelular localmente avanzado y metastásico. Entonces, ya hablando de los efectos adversos de estos inhibidores de puntos de control inmunológico, tenemos que, como ya vimos, estos inhibidores de puntos de control inmunológico van a hacer una activación no específica del sistema inmune. Esto va a
puede producir unas toxicidades que simulan entonces enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Porque estoy activando ese sistema inmune, van a ser enfermedades que simulan enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Son muy comunes, hasta el 60% de estos pacientes en manejo con inhibidores de punto de control inmunológico pueden presentar eventos adversos inmunorrelacionados que pueden afectar cualquier sistema y también varían en gravedad. Entonces, los sistemas más frecuentemente afectados van a ser la piel, el colon, el sistema endocrino, el hígado. Estos eventos adversos ocurren entonces temprano en el tratamiento, de hecho el mayor riesgo es en las primeras semanas o meses. Es raro después de suspender el tratamiento, pero sí hay ocasiones en que ocurre. Y el carácter, la gravedad y la frecuencia de estos eventos adversos van a variar según el inhibidor de punto de control utilizado. Entonces, los mecanismos de estos eventos adversos inmunorrelacionados realmente aún no están bien dilucidados, pero digamos que las teorías son que precisamente pues este bloqueo del CTLA4, ¿sí? Va a lograr una desinhibición de estos linfocitos T que van a ir a destruir el tejido normal, el tejido sano. ¿Sí? Lo otro de lo que se habla es que también esta inhibición del primer eje, del CTLA4, va a aumentar la secreción de anticuerpos y va a hacer aumentar también una expansión de estos linfocitos B y esta secreción de anticuerpos pues también a dañar tejido sano. Por otra parte, como ya lo habíamos hablado previamente, pues como este eje CTLA4 también está implicado en los linfocitos Treg, pues como inhibe los Treg, esto se va a traducir en el daño al tejido sano. Y se habla de que también pudiera haber una activación de linfocitos T residentes de memoria, o sea, de linfocitos T ya existentes previamente. Y con el bloqueo del PD1, PDL1, pues lo que voy a aumentar también van a ser esa producción de citoquinas inflamatorias que van a terminar dañando el tejido sano. Entonces, otros mecanismos de eventos adversos inmunorrelacionados va a ser la reactividad cruzada entre antígenos de las células tumorales diana y los autoantígenos de los tejidos normales del huésped. Por ejemplo, esto los vamos a ver sobre todo en vitiligo, en donde se va a generar esa reactividad cruzada entre los antígenos asociados con melanoma y los melanocitos. Estos eventos adversos inmunorrelacionados cutáneos pueden ocurrir varios en un mismo paciente. De hecho, hasta un 9% de los pacientes va a desarrollar eventos adversos inmunorrelacionados multisistémicos. Las asociaciones que más se han visto son la dermatitis neumonitis y dermatitis tiroiditis. Entonces, fíjense que es importante también para nosotros en nuestra dermatología cómo la toxicidad cutánea hace también parte protagonista de estos eventos adversos y de hecho aparece en primer lugar. Entonces, los eventos adversos sistémicos realmente pueden afectar cualquier sistema, pero los más importantes van a ser la neumonitis, la enterocolitis autoinmune, la hepatitis y la tiroiditis. Pero de resto podemos ver eventos adversos inmunorrelacionados en hipófisis, neumonitis, miocarditis, diabetes autoinmune, en el sistema hematológico, también en el sistema nervioso periférico. Y fíjense, creo que esta tabla, esta gráfica es muy diciente, porque fíjense cómo en la distribución de eventos adversos inmunorrelacionados la piel, siendo el protagonista siempre con cualquiera de los inhibidores de punto de control inmunológico, sea CTLA4, sea PD1, sea PDL1, siempre la piel de primera. Digamos que ya esto es en los eventos adversos de menor grado, pero en los eventos adversos de mayor grado, la piel sí ya baja su frecuencia y empieza a ser más protagonista, digamos, el sistema gastrointestinal en los tres tipos de inhibidor de punto de control inmunitario.
Esta gráfica me pareció interesante para nosotros y nos muestra el riesgo de cronicidad, de que esos eventos adversos se vuelvan crónicos. Y es que fíjense que aquí, bueno, tenemos por ejemplo la dermatitis, el prurito, la mucositis, que realmente tienen un bajo riesgo de volverse crónicos, pero aquí está el vitiligo. El vitiligo sí tiene un riesgo del 60 al 80% de esa probabilidad de hacer de que ese evento adverso se vuelva subagudo o crónico. Entonces, los eventos adversos cutáneos son los primeros que aparecen. La mayoría son autolimitados. Son muy frecuentes. Hasta el 30-60% de los pacientes con inhibidores de puntos de control inmunitarios puede presentarlos. Se presentan más con esos que dijimos antes, anti-CTLA4, pues están en la primera fase de la respuesta inmune. Ipilimumab, es decir, que es el anti-CTLA4, hasta el 60% de los pacientes que están con esta terapia, y anti-PD1 y anti-PDL1, pues en una menor proporción, pero hasta 42 y 20% respectivamente. Y como lo dijimos previamente, la combinación de anti-CTLA4 anti-PD1 tiene las tasas de eventos adversos más frecuentes, desde el 59 hasta el 72%. En nuestro campo, pues lo más utilizado, nivolumab y ipilimumab para melanoma. Y estos eventos adversos son más graves, más duraderos y se desarrollan antes. Entonces, estas reacciones cutáneas, las reacciones cutáneas potencialmente mortales realmente son excepcionales, pero sí vemos que los eventos adversos inmunorrelacionados cutáneos pueden llevar a la interrupción o a la suspensión del tratamiento, o pues tener también un impacto significativo en la calidad de vida. Y es que hay muchos eventos adversos inmunorrelacionados que se han reportado pues en la literatura. Aquí vemos reacciones liquenoides, granulomatosas, neoplásicas, alopecia, ampollosas en la mucosa, cambios pigmentarios, dermatosis reumatológicas y pues otras misceláneas. Pero me pareció interesante mostrarles pues como esta clasificación de eventos adversos inmunorrelacionados cutáneos que nos presentan en esta revisión sistemática del 2022, y lo dividen como en dermatosis inflamatorias, dermatosis inmunoampollosas, alteraciones de la queratinización, trastornos de pigmentación, alteraciones del pelo y las uñas y otras dermatosis infrecuentes. Entonces, en resumen, la clasificación de esta gravedad de los eventos adversos inmunorrelacionados cutáneos van a estar dadas por el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que están dadas pues por el National Cancer Institute. Y el grado 1 va a corresponder a la afectación de menos del 10% de la superficie corporal, con o sin síntomas, pero ahí no tenemos todavía alteración de la funcionalidad y de la calidad de vida. Mientras en el grado 2 ya va a haber una afectación del 10 al 30% de la superficie corporal con o sin síntomas, pero ya hay una disminución para las actividades instrumentales de la vida diaria. En el grado 3 ya tenemos una afectación del más del 30% de la superficie corporal con o sin síntomas, pero hay una, digamos, hay una limitación ya como tal para la funcionalidad, ¿sí? Y en el grado 4 ya encontramos las reacciones adversas medicamentosas severas, como la NED, el Steven Johnson, las dermatitis ampollosas con afectación de más del 30% de la superficie corporal, y pues va a ser un paciente que obviamente va a necesitar manejo hospitalario, atención en cuidado intensivo probablemente. Entonces, en resumen, creo que esta tablita de pronto nos queda un poco más fácil en la mente, y es mirar cuándo empiezan estas reacciones, estos eventos adversos cutáneos. Entonces, miren que lo que primero aparece van a ser estas erupciones maculopapulares y psoriasiformes. La psoriasiforme está de 0 a 3 semanas, el rash maculopapular pues de 4 a 6 semanas junto con el prurito, o sea, pueden empezar en cualquier momento hasta más o menos las 6 semanas. Después las erupciones liquenoides desde las 7 a la 12 semana. El pemfigoide ampolloso se produce de hecho un poco más adelante, de 13 a 15 semanas. Y en el síndrome de Steven Johnson, NET y DRESS, vamos a ver cómo, de hecho es muy curioso, se puede presentar en cualquier momento del tratamiento. El vitiligo, por su parte, vean cómo sí
solamente, digamos que empieza a partir de esas 7 semanas también los otros trastornos de la depigmentación y la alopecia. La alopecia también es de los últimos en empezar, de la semana 13 a la semana 15. Entonces, ¿recuerdan la clasificación que dijimos de lo que vamos a hablar? Bueno, pues me pareció también interesante traerles este trabajo que es del 2022 del British Journal of Dermatology, en el que muestran un estudio multicéntrico de 762 pacientes con todos los inhibidores de puntos de control inmunitario, anti-CTLA4, anti-PD1, anti-PDL1, y ellos muestran que realmente los más comunes son las reacciones eczematosas, las reacciones maculares, la psoriasis, el prurito, las reacciones o erupciones liquenoides y el vitiligo. Y me pareció chévere cómo muestran ellos como el número de dosis en promedio en las que se presentan estas reacciones en estos eventos adversos inmunorrelacionados. Miren que una media para el eczema a las 6 dosis, las reacciones maculares a las 4.2 dosis, la psoriasis a la 2, más o menos a la dosis 8, el prurito más o menos a la dosis 5, las erupciones liquenoides a la dosis 7 y el vitiligo igual, ¿sí? Y pues por supuesto, las grado 1 y grado 2 fueron en las que más se presentaron pues como eventos cutáneos inmunorrelacionados. Ellos muestran también que tenían otras toxicidades cutáneas pues poco comunes, eritema multiforme, los tumores en piel, la paniculitis, las enfermedades infecciosas y bueno, otras toxicidades también. Entonces, ya para hablar de las dermatosis inflamatorias, tenemos el exantema maculopapular. Los trabajos difieren en su frecuencia, pero más o menos para el anti-CTLA4 va desde el 10 hasta el 68%, para el anti-PD1 y anti-PDL1 hasta el 20% de los pacientes que están con este manejo, y la combinación pues, de los dos ejes aumenta la frecuencia. En la presentación clínica, entonces, vamos a tener que, van a ser lesiones que pueden ser con prurito o pueden ser asintomáticas y de hecho pueden empeorar después de cada ciclo, y la mayoría van a ser grado 1, grado 2, muy poquitos grado 3, menos del 3%, con frecuencia resuelven en 2 a 3 meses de tratamiento y suelen autolimitarse. Vamos a encontrar máculas, pápulas eritematosas, confluentes, tronco que generalmente van a estar en tronco y extremidades, y van a respetar la cara y la región palmoplantar. Aquí vemos pues dos ejemplos de lesiones que están comprometiendo, tanto son zonas fotoexpuestas como no fotoexpuestas, y esta exantema maculopapular puede preceder al trastorno cutáneo. De hecho, puede preceder, por ejemplo, a reacciones liquenoides, a psoriasis, a enfermedad de Grover, pemfigoide ampolloso, o también a las enfermedades, a las reacciones adversas medicamentosas severas. Necesitamos hacer una evaluación dermatológica exhaustiva y hacer una biopsia si tenemos una erupción cutánea atípica, que sea grave, que sea persistente, y digamos que se ha descubierto también que tanto el eje de anti-CTLA4 como el anti-PD1 conllevan a un aumento de eosinófiles en sangre. En la histopatología vamos a ver una dermatitis esponjosa, un infiltrado perivascular superficial de linfocitos y eosinófilos, y puede haber disqueratosis. El tratamiento en general de todas las reacciones, como lo vamos a ver ahora, van a ser pues, el cuidado de barrera cutánea con emolientes, corticoides tópicos y antihistamínicos orales. Ya vamos a ver específicamente de uno cuáles son los puntos clave. El prurito, entre los eventos adversos más frecuentes, hasta el 32% de los pacientes, y pues cuando están en mayor de grado 3, o sea, muy severos, realmente la frecuencia es poca, menos de 3%. Ese prurito se va a dar gracias a la activación del sistema inmune en la piel, y usualmente se da concomitante con exantema maculopapular, puede precederlo o puede presentarse en piel normal, y el prurito puede acompañar otras dermatosis, manifestación inicial también de otros eventos adversos más graves como el pemfigoide ampolloso, pero también se puede presentar en una forma aislada. Y es que en el prurito entonces clínicamente podemos ver muchas veces estas erosiones lineales, ulceraciones, hiperpigmentación, prurigo nodular,
Y pues en altos grados va a afectar la calidad de vida, sobre todo cuando son refractarios. Como vemos, pues comprometen más cuero cabelludo y tronco, y nuevamente cara, región palmoplantar y genital generalmente están respetados. Ya las erupciones liquenoides se dan más con el eje PD1 y PDL1. De hecho, hay muchos autores que dicen que el patrón histológico más frecuente de los eventos adversos inmunorrelacionados en inhibidores de puntos de control de este eje es precisamente las reacciones liquenoides. Y podemos tener un overlap con dermatitis eczematosa o con el exantema maculopapular. De hecho, algunos de los exantemas maculopapulares que vimos al principio realmente son reacciones liquenoides, por eso el diagnóstico de esta entidad sí casi que exclusivamente es histológico, y por eso se dice que su incidencia probablemente sea subestimada, porque nosotros a todo no le vamos pues, a hacer biopsia, muchas cosas la vemos clínicamente. Entonces, en la clínica, ¿qué vamos a tener? Un amplio espectro de lesiones, como lo estamos viendo aquí, generalmente comprometen tronco y extremidades. Podemos encontrar lesiones típicas del líquen plano, como pápulas, placas eritematosas, violácea, de superficie plana, con estrías de Wickham, pero también podemos ver lesiones hipertróficas, papuloescamosas, líquen escleroso, lesiones tipo líquen plano penfigoide. Puede también esta erupción liquenoide diseminarse y comprometer la región palmoplantar, también puede comprometer la mucosa oral. De hecho, a veces el compromiso de esta mucosa oral puede ser exclusivo, y podemos ver estas estrías blanquecinas, podemos ver erosiones, podemos ver lesiones atróficas, y bueno, generalmente digamos que las alteraciones ungulares son ocasionales, pero al final las vamos a ver. Y en la histopatología, pues un infiltrado liquenoide, como lo estamos viendo aquí, cambios vacuolares, unos queratinocitos apoptóticos basilares y suprabasilares, y la diferencia con el líquen plano típico va a ser que acá vamos a encontrar esfangiosis, paraqueratosis, eosinófilos y necrosis. En las erupciones eczematosas, entonces, se van a dar también más con anti-PD1, anti-PDL1, y estas sí se pueden dar desde los 3 meses hasta los 2 años de tratamiento. Pueden ser generalizadas o localizadas, se acompañan generalmente de prurito, y pues en la histopatología lo que vamos a ver es esfangiosis, infiltrado perivascular en la dermis. En la psoriasis, se ha descrito también más para anti-PD1, y podemos tener psoriasis de nuevo o podemos tener exacerbación de lesiones de psoriasis en la piel. La mayoría de estos pacientes pues tienen antecedentes de personales de psoriasis, y también tenemos la exacerbación o la aparición de artritis psoriásica. En la clínica, psoriasis en placas es la presentación más frecuente, pero pues también se ha descrito psoriasis gutata, psoriasis pustulosa, psoriasis inversa y sebosoriasis. Puede haber compromiso de cuero cabelludo y de áreas palmoplantares, como lo estamos viendo aquí. Y en la histopatología, pues vamos a ver los hallazgos típicos de una psoriasis, hiperplasia epidérmica psoriasiforme, con paraqueratosis y un infiltrado perivascular superficial. En las erupciones granulomatosas, entonces tenemos las erupciones sarcoidosis-like, y son pues tienen una frecuencia que varía en las series, pero pues la describen del 0,65 al 22%, se dan con cualquier inhibidor de punto de control, se pueden presentar de 1,5 a 7 meses después de la suspensión del tratamiento, y generalmente afectan más ganglios mediastínicos, periliares, pulmones y piel. De hecho, una de las asociaciones más frecuentes es piel y pulmonar. Por eso, si tenemos sarcoidosis en piel, hay que hacer estudios en este paciente con tomografías y estudios de extensión para ver que no tenga compromiso pulmonar. Vamos a ver entonces estas pápulas o nódulos eritematosos, coalescentes, pruriginosos, a veces dolorosos, comprometiendo cara y extremidades. Entonces, en la histopatología, pues vamos a ver estos grupos nodulares de células gigantes multinucleadas en la dermis, formando granulomas no caseificantes, y alrededor un infiltrado linfocítico periférico. En las dermatosis neutrofílicas, mayoritariamente el síndrome de Sweet es lo que se ha descrito, pero también hay casos que describen pioderma gangrenoso y pega. En el síndrome de Sweet, entonces, está descrito
para pacientes con ipilimumab y nivolumab, la variante acral localizada es la dermatosis neutrofílica más reportada, asociada pues a los inhibidores de puntos de control, y son pacientes que tienen que cumplir los criterios de SUID asociado a medicamentos, es decir, la aparición abrupta de placas o nódulos eritematosos dolorosos, la histopatología que nos muestra este infiltrado neutrofílico denso sin vasculitis leucocitoclástica, la fiebre, la relación temporal con el medicamento y la resolución después de la retirada del fármaco o con corticosteroides. Y las reacciones medicamentosas cutáneas graves realmente son muy raras, menos del 3%. La erupción maculopapular, como lo vimos, puede ser la primera manifestación clínica. Se ha descrito síndrome de Steven-Johnson, NET, DRESS y PEGA, pero pues NET ha sido como de pronto lo que más ha tenido de relación, y esta NET puede desarrollarse pues en varios ciclos de tratamiento, y eso es lo curioso que yo les decía, o sea, en cualquier momento del tratamiento se pueden desarrollar estas reacciones medicamentosas cutáneas severas. Cuando tenemos esta clínica, pues por supuesto debemos corroborar con histopatología, porque hay que descartar una ampollosa haciendo una inmunofluorescencia directa. Y la erupción maculopapular, de hecho, como en este caso, se presentó muchas semanas y mucho después, antes y mucho después, es que aparecieron las ampollas y el despegamiento cutáneo. En la histopatología vamos a ver entonces un denso infiltrado de linfocitos T dentro de la unión dermoepidérmica, apoptosis de queratinocitos y necrólisis epidérmica. Y en las erupciones similares a conectivopatías, pues es una toxicidad emergente, realmente es poco de lo que se ha hablado de esto. Aparecen de nuevo en el 0.025%, más con anti-PD1, anti-PDL1, la latencia media es de 8 meses y se presentan con la clínica habitual de la enfermedad autoinmune o autoinflamatoria. Entonces, aquí vemos en este trabajo del 2021 de la YAD, hacen como un recuento de todas estas casos que se han descrito en la literatura. Y, por ejemplo, esta paciente pues tenía un lupus eritematoso cutáneo subagudo, que de hecho es como lo que más se ha descrito asociado a inhibidores de puntos de control inmunológicos. Ella lo hizo para nivolumab. La esclerodermia también, este paciente con nivolumab. La fascitis eosinofílica, en este ejemplo, por ejemplo, para un paciente con nivolumab. Y la dermatomiositis, hasta una paciente con melanoma manejada con ipilimumab. Y ya entonces en las dermatosis inmunoampollosas, el pemfigoide ampolloso va a ser el que represente fundamentalmente este grupo. Hay casos aislados descritos de dermatitis herpetiforme y de dermatosis IgA lineal, y se va a dar realmente en cualquiera de los inhibidores de puntos de control inmunológico, pero sí está más descrito anti-PD1, de hecho pembrolizumab. La incidencia varía del 1 al 8%, se puede presentar como ampollas rápidamente o después de varios meses de tratamiento, como lo vimos en la primera tablita. Puede persistir varios meses después de suspender el inhibidor de punto de control inmunitario, y puede estar precedido pues por prurito y exantema maculopapular. En la clínica vamos a tener la clínica típica, ampollas tensas de contenido claro sobre una base eritematoedematosa, pueden comprometer cualquier zona, la mucosa del 10 al 30%. En la histopatología vamos a ver esas ampollas subepidérmicas ricas en eosinófilos, y si hacemos pues la inmunofluorescencia directa encontraremos depósitos lineales de IgG y C3 en la zona de la membrana basal. En las alteraciones de los queratinocitos se ha descrito enfermedad de Grover, queratosis actínica, CBC, escamo celular, queratoacantomas eruptivos, pero realmente de esto el mecanismo se desconoce. Lo que más se ha descrito en este grupo es la enfermedad de Grover. La vamos a encontrar con una clínica polimórfica, con esta erupción papuloqueratósica o vesicular pruriginosa. Debemos obviamente sí confirmarlo con histopatología, y vamos a encontrar los hallazgos típicos con disqueratosis, con acantolisis, con un infiltrado dérmico en linfocitos T, y van a aparecer rápido y pueden durar también varios meses de tratamiento estas lesiones. En cuanto ya a las alteraciones de la pigmentación, pues el vitiligo entonces se da realmente principalmente en los pacientes con melanoma.
Es excepcional que se haya descrito para otras neoplasias y pues pacientes que estén tratados con inhibidores de puntos de control inmunitario. La incidencia varía del 2 al 48% y la diferencia con el vitiligo común es que vamos a tener un patrón de máculas moteadas, lo describen ellos, que confluyen en áreas fotoexpuestas. Esa es como la diferencia y también que no tienen fenómeno de Kepner. Estas lesiones van a persistir después de la suspensión del tratamiento generalmente. Lo más común que vamos a ver es que sea un vitiligo bilateral y simétrico. Podemos encontrar también un vitiligo focal alrededor de las metástasis cutáneas o de cicatrices de disección de ganglios linfáticos y también podemos tener pues compromiso de pestañas, cejas o cuero cabelludo. Este vitiligo, como lo dijimos al principio en los mecanismos, sí se da a través de una reacción cruzada y se va a dar contra antígenos compartidos por el melanoma y por melanocitos normales, el MART1 melana, el GP100 y la TPR1 y 2, tirosinasa. Entonces, otras alteraciones pigmentarias que también se han descrito, muy curioso, hay un caso de repigmentación del pelo canoso, esto es de un paciente con melanoma que lo trataron con nivolumab, pero también se ha hablado de, por ejemplo, de regresión de nevos melanocíticos y de poliosis asociada o no a vitiligo. Y en las anormalidades del pelo y las uñas tenemos que la alopecia areata pues es como lo que más frecuentemente se ha descrito, hasta el 2% de los pacientes. También en este sentido pues la alopecia areata universal y se ha descrito también que, por ejemplo, el PDL1 está expresado en la vaina dérmica del folículo piloso. Entonces, en este caso, cuando estamos tratando con anti-PD1, pues va a ser una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos TCD4 y CD8 directamente que va a dañar el folículo piloso. Se ha visto que los casos más graves, pues, se describen con ipilimumab. Y esta alopecia areata, curiosamente, se han descrito pues poliosis en el repoblamiento, es decir, el pelo canoso cuando ya sale el pelito nuevo que está repoblando la alopecia areata, y pues debemos hacer laboratorios para descartar otras causas. La histopatología va a ser la usual. Y por último, en los cambios en las uñas, es muy raro, casi no se ha descrito, pero lo que se conoce pues en la literatura de esta relación de inhibidores de punto de control inmunitario y cambios ungulares van a ser la distrofia ungular, la onicomadesis, la onicosquicia, la onicolisis difusa, la paroniquia y pues probablemente se habla de que estas reacciones sean más bien secundarios o sean de naturaleza psoriásica o liquenoide. Y esta es la tablita pues, del tratamiento de los eventos adversos inmunorrelacionados. Y vamos a ver cómo realmente en todos, lo que les estaba comentando previamente, casi en la mayoría, lo que vamos a usar es corticoides, dependiendo del sitio, pues de baja o alta potencia, y asociados pues al cuidado de barrera cutánea y antihistamínicos. Y ya, por ejemplo, para el exantema maculopapular, podemos desde el grado 2 iniciar prednisona oral de 0,5 a 1 miligramo kilo día. Si ya tenemos más de un grado 3, podemos esperar, suspender, digamos, temporalmente el inhibidor de punto de control hasta que vuelva a ser un grado 0 o a un grado 1, ¿sí? Mientras tanto, podemos mantener la prednisona 0,5 a 1 miligramos por kilo día y podemos, dependiendo de la necesidad, ir aumentándolo hasta 2 miligramos kilo día, y si ya definitivamente es refractario, pues usar biológicos como infliximab o tocilizumab. Y en las reacciones liquenoides, entonces, después del grado 2, podemos empezar la prednisona oral a la misma dosis. En el grado 3, entonces, suspenderlo igual que en el exantema maculopapular e ir aumentando hasta 2 miligramos kilo día para prednisona. Si no mejora, también infliximab o tocilizumab, pero aquí sí se habla también de que hay algunos reportes de buenos resultados con fototerapia, con acitetin, con ciclosporina, metrotexate y apremilast. En el pemfigoide apoyoso, básicamente lo mismo para grado 1, grado 2 y grado 3, pero
se habla es de que si ya no es refractario este pemfigoide a los corticoides sistémicos a 2 miligramos kilo día, pues iniciar rituximab. Para las erupciones psoriasiformes, pues lo que vamos a tener es, básicamente, la mayoría resuelven con el tratamiento tópico. Uno pudiera dar el tratamiento normal, pues, de una psoriasis, pero si definitivamente llegó al grado 3 y no mejora, pues podemos iniciar biológicos de los que están, pues, aceptados para el manejo normal de la psoriasis, ustekinumab, ustekumab, infliximab, adalimumab. También hablan de apremilas y de retinoides. Fototerapia también es una buena herramienta. En las reacciones adversas medicamentosas severas, pues aquí sí es el único, si ustedes se dan cuenta acá, es el único en el que es mandatorio suspender obviamente el inhibidor de punto de control inmunológico, porque es que en los demás vamos a suspenderla un rato mientras el paciente vuelve a estar en grado 0 o grado 1. Aquí si no, lo suspendemos inmediatamente y pues obviamente vamos a hacer el manejo en general de manejo de soporte del paciente, podemos empezar con inmunoglobulina endovenosa, ciclosporina, infliximab, el manejo del prurito. Básicamente se recomienda es análogos GABA, antihistamínicos también. Se ha descrito manejo con omalizumab y dupilumab para los refractarios, pero también aprepitan, fototerapia, naloxona, naltrexona, doxepina y pregabalina han reportado algunos con buenos resultados. Y en el vitiligo, fotoprotección, realmente no aplica el resto de medicamentos, aunque también se ha descrito manejo con tacrolimus tópico. En la alopecia, pues el manejo, digamos, va a ser es como sintomático también y si causa prurito o tiene algún síntoma el paciente, se podría también poner alguno de los emolientes, de antihistamínicos y corticoides tópicos. Y de manejo de las toxicidades mucosas, pues sí, hacer el manejo tópico. Entonces, como lo vimos a través de la charla, esto es la dermatología en la era de la inmunoterapia. Por eso es tan importante que nosotros como dermatólogos estemos empapados de esto porque es que nos involucra en todas las instancias. De hecho, los inhibidores de punto de control inmunológico se desarrollaron por primera vez para manejo de melanoma. Tenemos ya un uso aumentado de estos inhibidores de puntos de control para neoplasias cutáneas y aparte los eventos adversos inmunorrelacionados cutáneos son los más comunes. Entonces, sí es importante que nosotros como dermatólogos pues tengamos en cuenta el tema. Bueno, muchas gracias y pues por su atención, por haberse conectado. Esta es mi última jornada académica como residente y pues quiero agradecerle al doctor Francisco López pues por su generosa tutoría para el desarrollo de esta charla, a todos mis profes por ese acompañamiento tan real, tan sincero en mi proceso de formación, a todos los que me han acompañado siempre en estas jornadas y bueno, pues por supuesto a Fundación Valle Lili, que ha generado este espacio lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, pues tanto para los residentes como los docentes. Muchas gracias. Hola Cami, felicitaciones, excelente esta revisión, o sea, esto es un ladrillo, pero lo hiciste espectacular, muy bien, muy chévere, estuvo muy ameno, se me pasó el tiempo rapidito y bueno, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, no sabía que era tu última, sí me habías comentado que era tu última jornada como residente, pero como residente, no vas a ser la última en estas jornadas académicas si Dios quiere. Sí, pero felicitaciones, excelente revisión, como siempre gracias. tus revisiones son impecables. Demos la entrada al doctor Francisco Gracias. López, al doctor Falabella y al doctor Chalela. Tengo un aviso para todos los asistentes. Desafortunadamente, por motivo de fuerza mayor, la segunda conferencia no se puede dar. Entonces, vamos a quedarnos en este momento pues con las intervenciones de los profes, las inquietudes que puedan tener. O sea, no vamos a tener afán, vamos a terminar mucho más temprano, pero pues igual no, desafortunadamente no la vamos a tener la segunda conferencia. Bueno, bienvenidos a los profes. Ah. A ver. Doctor Juangui.
No, Doctor López. Doctor López, a ver, doctor López, que fue el tutor aquí. Buenos días, Liliana, los asistentes, el doctor Chalela. Un saludo muy especial al doctor Falabella. María Camila, felicitaciones, una excelente charla. He sido testigo pues del empeño que le has puesto a un tema que no es fácil. Es un tema en el que hay que ahondar en varios aspectos, no solamente el dermatológico, sino en la inmunología, eh, en la inmunopatogenia del cáncer, del melanoma, que no es fácil, pero lo has sacado y lo has desarrollado muy bien. Así que felicitaciones y te auguro pues, grandes éxitos como dermatóloga. Gracias, profe. Gracias. Y bueno, pues este es un tema, ya lo dije, difícil, que va pegado de algo que hemos sufrido pues como dermatólogos, que es el acercamiento pues al melanoma. Y los dermatólogos que ya llevamos un tiempito en esto, nos ha tocado pues transcurrir este camino como de incertidumbre y de pesimismo en el tratamiento del melanoma, ¿no? Sobre todo los estadios intermedios y avanzados. Pues cuando yo comencé en dermatología, la única alternativa que teníamos pues era en inmunoterapia, era el interferón y bueno, en tratamiento de melanomas avanzados pues si acaso la carbazina y la quimioterapia, que pues la sobrevida global no superaba el 10%. Así que el advenimiento de estas terapias pues no ha sido un camino corto, como dijo María Camila, son muchos años de observaciones realizadas sobre el comportamiento del melanoma, que es la enfermedad de base para estas terapias, y también el entendimiento del comportamiento, pues, del entendimiento pues, de la inmunología, pues han llevado al desarrollo de de la actualidad y el estado de arte terapéutico que tenemos hoy en día con el melanoma. Y esto pues no ha sido fácil, sin embargo, la aguda observación de algunos pues, científicos como Allison, que vieron cómo, por un lado, el comportamiento del melanoma en algunas instancias particulares, como por ejemplo los melanomas metastásicos en quienes no se encontraba un tumor primario que había hecho regresión. En la histología, la alta carga linfocítica peritumoral, que esto pues ambas situaciones se veía un mejor pronóstico, pero también por el otro lado se encontraba con una enfermedad que rápidamente hacía metástasis, pues llevaba a preguntarse qué sucedía con esto, o sea, qué causaba o una cosa o la otra. Y pues se llegó a la conclusión que había de alguna manera una disminución en la respuesta inmune, una pérdida de la eficacia en la respuesta inmune o una pérdida de la inmunogenicidad del tumor como tal. Entonces, estos mecanismos, pues ya más entendidos posteriormente, el entendimiento pues de los conceptos básicos de autotolerancia, como es la coinhibición, la corregulación, la competencia con la coestimulación linfocítica, pues fueron el pilar para que este señor y sus colaboradores, Allison, pues abanderaran el desarrollo de la terapia de inhibición de los puntos de control inmune. Después de
de que se ha llevado a cabo pues este desarrollo, principalmente pues, o inicialmente los anticuerpos contra el CTLA4, el ipilimumab, pues. Esto se convirtió en un cambio de este camino de oscuridad que hablábamos y nos abre una ventana de mucho optimismo al aumentar la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad de melanoma. Posteriormente, pues utilizado inclusive en estadio 2, ahora en neoadyuvancia y en algunos casos en estadio 2. Este espectro de inmunoterapia efectiva en neoplasias con alta inmunogenicidad, con alta carga mutacional, pues ha abierto el camino a la utilización en otras neoplasias con estas mismas características. Sin embargo, hemos visto que la respuesta efectiva es más o menos la mitad de estos casos. Entonces, todavía hay un camino por delante, hay moléculas en vías de desarrollo, hay otros mecanismos centrados en la inmunoterapia, en este momento rodando y andando como la terapia pues, booster para células dendríticas, las vacunas, es decir, la terapia celular, de activación celular, que va a ser inmunoespecífica, pues todavía está en desarrollo, pero nos esperanzan con mejores cifras de sobrevida, con terapia más específica y con un grado de efectividad mayor. Ahora, nosotros como dermatólogos tenemos la necesidad y la obligación de comprender las bases inmunológicas de estos tratamientos, de saber por qué el melanoma se comporta como tal, pero también el impacto que tiene esto en la calidad de vida y en la dermatología general. Como dijo María Camila, el 60% inclusive de los pacientes tratados con estos anticuerpos tienen reacciones cutáneas, afortunadamente la mayoría de ellas leves, pero nos van a llegar, hay que tratarlas, pero para el tratamiento hay que saber el grado de toxicidad, tenerlo claro, y saber cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para manejarlo. Bueno, de nuevo, felicitaciones, María Camila. Gracias, profe. Gracias por todo su acompañamiento, de verdad. Muchas gracias, doctor López, por su intervención. Bueno, han puesto varios, no han hecho ninguna pregunta, doctora Garzón. Han hecho comentarios. ¿Quieres leer los comentarios, Camila? Sí, bueno, hay comentarios muy interesantes, por ejemplo, del doctor William López, nuestro futuro dermatooncólogo de Fundación Valle Lili, y bueno, él hace referencia a la importancia de que cada vez más se utiliza la inmunoterapia en otras neoplasias cutáneas y también de que estaba muy de acuerdo pues con lo que menciona el doctor Francisco, de que la historia del melanoma pues ha cambiado en estos estadios avanzados, en los estadios clínicos 3 y 4, que tienen mayor supervivencia 5 y 10 años, y eso es gran parte pues gracias a la existencia de los inhibidores de punto de control inmunitario. Bueno, mientras que la gente va poniendo, los asistentes van haciendo otro comentario o preguntas. Gracias al doctor William López por los comentarios que puso en el chat. Vamos a darle la palabra al doctor Rafael Falabella y al doctor Juan Guillermo Chalela. Bienvenidos. Buenos días a todos. No, yo quisiera felicitar a María Camila, como han hecho todos mis antecesores, los doctores que han hablado de las bellezas de esta presentación, y realmente parece que te hubieran vacunado con una de esas vacunas polivalentes, pero de moléculas, y te aprovechó, pero harto, porque sacaste un abecedario de compuestos que hace mucho rato no veía.
Ay, gracias. Sí, eso es realmente. Y esto nos muestra la complejidad del problema. Se está volviendo la dermatología una especialidad de subespecialidades, porque hay ya personas dedicadas a la oncología, hay con otras dedicadas a la dermatopatología, otras dedicadas a terapias de diversa índole, otras a enfermedades inflamatorias, pigmentarias, lo que sea. Y realmente para un dermatólogo conocer todo ese contenido es muy difícil. Claro que vale la pena informarse y tener toda la documentación, sobre todo de terapias y de el porqué de la terapia, como decía Francisco, pero yo dudaría que yo alguna vez utilice ninguna terapia de este tipo en melanoma, por ejemplo, porque se necesita el conocimiento más actualizado que haya para ver cuáles son los mejores beneficios y también cuáles hay que evitar todas las complicaciones. Y de complicaciones hablo pues de casi media conferencia de las diapositivas de cuadros clínicos y cosas que pusiste al final, está dedicada a complicaciones. Y es una cosa tremenda el tipo de problemas que se presentan con los medicamentos de cualquier índole y sobre todo cuando se manipula el sistema inmunológico. Entonces uno ve unas cosas, pero monstruosas como un Steven Johnson o una enfermedad de Lyell perfectamente desarrollada en una persona que empezó con un melanoma y terminó con un cuadro de estos. Y me refiero a eso porque este no es la única área en donde esto sucede. Porque sucede, por ejemplo, ha sucedido con las vacunas recientemente. En el caso del COVID, me comentaba uno de los médicos de alguna entidad que ve muchos pacientes que la tercera parte de la consulta que está viendo hoy en día son complicaciones de las vacunas. Simples complicaciones de la vacuna. Y aquí tienen un candidato, no candidato, sino una víctima. 2 vacunas a mí de la China, de las, ¿cómo se llamaba? Sinovac. Perfecto, no hubo problema. 2 vacunas de Pfizer. La primera en el mes de abril del presente año, la segunda en el mes de mayo. Perdón, en el mes de junio. Y en el mes de 20 días después, una artritis en ambas manos. Acá, en esta articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica, ¿dónde está la cámara? Aquí. De la peor, el dedo medio. Llevo 4 meses, mejoría de un 80% y me ha tocado tomar corticoides, ¿no? De Flazacor, 8 miligramos, es la tableta de menor concentración. Y luego, prácticamente lo que se toma para una artritis común y corriente, como la glucosamina o lo que sea. Pero les cuento y no se lo recomiendo que les pase, ¿no? No es que vaya a pasar otra vez seguramente. Leyendo la literatura hay una gran cantidad de pacientes, no gran cantidad, pero son muchos pacientes que han sido reportados con este problema, este tipo de artritis, que es serologías negativas. No hay artritis reumatoidea, se parece más a una artrosis degenerativa, pero se está corrigiendo y espero que se quite, porque la otra no se desaparece, ¿no? La real no se desaparece. Por eso decía yo, es curioso que hay drogas sumamente buenas hoy en día. Perdón, que la vacuna del COVID no es la única que hace eso. Cualquier vacuna lo puede hacer, no vamos a culparlos a ellos. Tétanos, sarampión, hasta de hepatitis, por ejemplo. Todas esas vacunas, los adyuvantes que tienen son capaces de hacer este desastre, pues, ¿no? Este problema que es muy incómodo. De manera que, a pesar de que ya tenemos unas enfermedades, se nos aparecen las enfermedades iatrogénicas. Ese es el único camino que uno ve que como si estuvieran aventándose al futuro de una vez sin haber experimentado un poquito antes o detectado antes puntos de
moleculares donde realmente esto es posible que ocurra. Y como vimos en la presentación de hoy, pues es bastante numerosa. Afortunadamente no debe ser muy frecuente tampoco. Esa pregunta sí te la quería hacer. Esa es la primera pregunta. ¿Qué tan frecuente es dentro de toda la parafernalia de pacientes que llegan y que son tratados con estos tratamientos inmunológicos? Digamos, si tuvieran una cifra, como decir un porcentaje de complicaciones, ¿a cuánto les da algo de complicaciones? Desde lo más leve hasta lo más severo. Profe, lo puse un momentico en una diapositiva y se ha descrito en las últimas revisiones histológicas y todo, que aproximadamente el 60% de los pacientes tiene algún evento adverso, o sea, algún evento adverso inmunorrelacionado. Pero pues por fortuna, la mayoría el grueso de estos pacientes lo que tiene es las toxicidades cutáneas y las toxicidades cutáneas leves, como las que vimos en el exantema maculopapular, Ya. esto, pero digamos que en grados 1 y grados 2, o sea, por encima de grados 3 es bajísimo, es menos del 3% en cuanto a lo cutáneo. No sabría decir en el multisistémico cuánto es por encima de un grado 3, ¿sí? Pero en cuanto a la toxicidad cutánea, por encima de grado 3 es muy bajita y la cutánea es la más frecuente. Entonces, digamos que sí al 60% de los pacientes lo que más le va a dar es el exantema, es el prurito, pero van a ser cosas pues manejables, que de hecho, como vimos en la última tablita de tratamiento, pues no ameritan la suspensión del inhibidor de punto de control porque se autolimitan y son fáciles de manejar. Ya los casos refractarios pues son en los que usamos las otras terapias un poco más avanzadas, pero es un muy bajo porcentaje. Al menos en dermatología, menos del 3% de las graves. Bueno, y la segunda pregunta es en cuanto a disponibilidad de los medicamentos esenciales para tratar este tipo de problemas oncológicos. ¿Cómo está esa parte de disponibilidad de esos medicamentos? No son baratos, por una parte no son fácilmente transportables, hay que tener refrigeración, toda la cosa que sabemos. Pero ¿qué tanto de disponibilidad hay y qué tan eficaz es en el tiempo versus el tiempo que necesita el paciente para tener el medicamento? Pues, profe, ahí le paso al doctor Francisco, que creo que le puede responder mejor ya en esa parte. Francisco. Doctor Falabella, pues le cuento que eso es más dependiente de la entidad de salud. Sin embargo, el soporte y el apoyo de la industria que está detrás, sí, con mucho interés, pues obviamente, agiliza y facilita la entrega de estos medicamentos pues, al paciente. Afortunadamente, pues estos pacientes pues están priorizados. Entonces, con la mayoría de ellos diría que no hay problema en cuanto a disponibilidad Bueno, eso pasa hasta de ahora, todos ¿no? estos medicamentos. Hasta hoy pasa eso, digamos. Oh, Pasa hasta hoy. no hablemos del Precisamente futuro. me estaba comentando, hace un rato me estaba comentando el doctor Chalela que había ido a Venezuela, le habían invitado allá a que diera alguna charlita y a compartir. Y resulta que esa fue una de las cosas que le llamó la atención, que ahora les puede comentar. Y es que pues lo que les falta son esas cosas. Entonces, con ese cambio que se anuncia del sistema de salud, cambiar lo que de lo que fuimos testigos, Juan Guillermo, hace 30 años con el bendito Seguro Social, que terminaron robándoselo todo al final. Y hubo que cambiar eso por el sistema nuevo que es un éxito bastante grande para un país con toda clase de corrupción y toda clase de problemas, pero que funciona bastante bien y nos tienen rankeados mejorcito, uno de los mejorcitos de América Latina, por ejemplo. Estamos por encima de México y de Brasil, tanto en cobertura como en cobertura de pacientes, como en cobertura de medicina, tal como viene. Y uno lo experimenta y uno lo ve cuando lo atienden y cuando uno ve cómo manda un paciente a uno complejo a otra parte con un problema de estos y lo atienden y le hacen de todo. Pero entonces, eso es lo que no sabemos, eso es lo incierto del futuro.
¿Qué tanto de esto se va a conservar? Da uno como para decirle al doctor Juan Guillermo que diga 2 palabras ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Camila, felicitaciones. Muy buena la charla, muy completa. Lo más importante es que te sentí segura de lo que decías. Y tú ibas hablando y yo decía, esta niñita no es R1. Esta niñita ya tiene más escuela, no solamente escuela, ¿no? Sino también escuela. Ah, claro, es que era su última charla como residente. Se le nota, se le nota. Felicito a sus profesores porque creo que formaron una excelente muchacha. Ay, gracias. El doctor, sí, y pues sí, felicitaciones y todos los éxitos del caso para donde te lleve la vida, ¿no? Gracias. Ya sea tu práctica privada ¿vas a hacer oncología o eres oncóloga? No, pues no sé, yo amo la dermatología, realmente eso es lo único Okay. que sé en este momento de la vida. Bueno, muy bien, perfecto, maravilloso. Gracias. Sí, Gracias pero la felicito, lo hizo muy bien. Sobre todo, no, lo hizo con mucha seguridad, que eso ya es un buen avance y hay que felicitar a todos los profesores que ayudaron en su formación. Yes. ¿Ustedes saben quién era Billroth? Teodoro Billroth. Doctor López. Cirujano de la No, pues úlcera tú sí, gástrica. claro, tú sí sabes, Rafa, pero el doctor López sabe quién es Teodoro Billroth. Billroth 1, Billroth 2. Eso, 2 muy tipos bien. de cirugía. Correcto. Cirugía gastrointestinal, ¿no? Muy bien. Sí, La gastrectomía en úlcera gástrica o en cáncer de estómago, ¿no? Ya la doctora Liliana y Camila no tienen ni idea quién era Billroth. Pero Teodoro Billroth era, además de ser un gran cirujano, era un gran maestro. Era el Falabella de la época, ¿no? Era un gran maestro y estaba haciendo el examen a un muchacho que no contestaba absolutamente nada. Y se rajó y no, como decimos los santanderianos, no daba pie con bola. Y entonces Teodoro Billroth le dijo, ¿usted sabe qué es crear? Y este muchacho le contestó, sí, profesor, crear es sacar de la nada. Y entonces le dijo, yo lo voy a crear cirujano. Y ese muchacho fue quien hizo la variación de la cirugía de Billroth 1, que es la que se llama Billroth 2, en donde además de la gastrectomía hay una extirpación del vago. claro. Y hizo la variación de la cirugía de su maestro, ¿sí? Vale. Cuando uno ve a sus alumnos como Camila, que en el último día, en su última presentación, hacen una presentación tan excelente y que uno se siente así como orgulloso. Yo creo, doctor López, usted se debía sentir en toda la charla como esas películas de dibujos animados en que el gallo se pone así muy fuerte y se le estira la barriga, se le infla el corazón. Yo creo que cuando usted estaba oyendo a Camila, se le infló el corazón. Y yo creo que todos sus profesores hicieron lo mismo, ¿sí? Crearon una dermatóloga que en el futuro, ojalá no se pierda, va a hacer las cosas muy bien. Todo este cuento, no, así será con seguridad. Gracias, de verdad. No, Camila, con mucho gusto y yo sé que la vamos a disfrutar mucho más. Gracias. Todo este cuento es para decir cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la vida. El doctor López se quejaba que cuando se graduó como oncólogo había interferón para el melanoma. Nosotros, ni interferón. Nosotros, ¿ustedes creen que nosotros podemos pedir una inmunohistoquímica para un linfoma? No, eso no existía. Teníamos que sospechar el linfoma si es que existía, porque en mi época no existían tantos linfomas como hoy. Pero el melanoma, ¿qué hacemos con un melanoma? Y era peor lo que pensar qué hacer con un carcinoma escamocelular. Hago la aclaración, doctor López, que yo no soy oncólogo, ¿no? Yo soy un médico
internista, que me dedico a la dermatología inflamatoria y no mucho a la tumoral. Sé de dermatología tumoral lo que puede saber un R1 en este momento, pero sí sé de historia, sé porque estas canas no me las gané en la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, resulta que no teníamos nada, Rafa, ¿te acuerdas? No había nada, hacer un diagnóstico de melanoma era casi que por sospecha. Y cuando hacíamos el diagnóstico de melanoma por sospecha, yo me acuerdo los melanomas que veíamos aquí en la piel cabelluda y le hacíamos una cirugía y cuando ya veíamos la dura madre, ahí parábamos. Y el paciente igual se moría a los 2 años. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, dice uno, ¿qué carajo si yo tengo un melanoma en la piel cabelluda o en la planta del pie, esos amelanóticos terribles? ¿Qué carajo que me dé después vitiligo o que me dé una erupción liquenoide? Que me pongan una vaina de esas, un activador de la respuesta inmune para ver si me alargan la vida. Yo recuerdo, sí, doctor López, iba a decir algo, perdón. No, ahorita siga, doctor. Okay. Yo recuerdo un caso muy interesante de una paciente que era la dueña de una fuente de soda, como se llamaban en ese tiempo en Bucaramanga, que se llamaba Magará. Y yo me acuerdo de la señora de Magará, allá íbamos con todas las novias, no nos alcanzaba la plata para llevarlas a un restaurante, íbamos allá a tomarnos una cervecita y a comernos de pronto un perro caliente, y eso que casi que pidiendo limosna a los primos y a los amigos, con las novias, porque en ese tiempo era pecado que las niñas pagaran. Eso no es como ahora. No, eso no, cuidado, señoritas. Le tocaba a uno todo, es más, si el piso estaba con tierra y barro, uno se quitaba el saco para que ella no se ensuciara los zapatos. En ese tiempo sí las tratábamos bien y no les gustaba, ¿no? Entonces la vida ha cambiado en eso. Pero volviendo al cuento que nos une hoy, me acuerdo de la dueña de Magará, que un día llegó a mi consultorio en Bogotá porque pues me conocía, mi familia y toda la cosa, con un tumor en la planta que operamos con los cirujanos ahí en la Fundación Santa Fe y era un melanoma amelanótico. Y le hicimos todos los estudios de extensión y le encontramos que tenía metástasis en columna, en huesos de la columna. Y tenía por ahí ya teníamos la posibilidad de hacer un TAC ahí en la Fundación Santa Fe, que eso era pues algo espectacular. Y ya se veían unas lesiones en el cerebro que hacían sospechar que la señora tenía metástasis cerebrales. Entonces le hicimos una cirugía higiénica, le hicieron porque yo cojo un bisturí y me da urticaria. Entonces, pero se la dimos a los cirujanos que trabajaban con nosotros. Sí, me enroncho, doctor López, me enroncho, tal cual. Y entonces, además que no sé qué hacer con eso, ¿sí? Yo agarro un bisturí y le quito la grasa a la entraña y corto un bife de chorizo y todo, pero un paciente sí no tengo ni idea qué hacer. Entonces, lo operaron estos tipos y yo hablé con la familia y la familia les dije pues que no había nada que hacer con la dueña de Magará. Magará ya no existe. Y no, doctor, hágale algo. Es mi mamá, mi abuela, todas las cosas que usted, doctor López, me imagino que se enfrenta a diario con la familia de sus pacientes, ¿no? Y entonces, bueno, estaba empezando el interferón y le pusimos interferón. Me acuerdo que lo manejaba con una extraordinaria capacidad un hematólogo en Bucaramanga, hematoncólogo en Bucaramanga, que había hecho su trabajo en esas cosas. Bueno, la señora de Magará desapareció. Y al poco tiempo llega la señora de Magará, diga usted, doctor López, yo creo que a los 4 o 5 años, a mi consultorio. Y yo abro la puerta y como yo me imaginaba que la señora de Magará estaba muerta, yo abro la puerta y veo una cosa blanca. Y yo dije, ay carajo, el espíritu de la señora de Magará. Me están espantando, me van a jalar las patas, como decían allá las abuelas. Pues la señora de Magará, con los primeros albores del tratamiento del melanoma,
había ganado 4 años de vida y tenía un vitiligo. Era un vitiligo ambulante. Era un vitiligo ambulante. Tenía vitiligo hasta en el examen de conciencia. Y me dijo, doctor, yo estoy muy bien, yo no sé qué, lo recuerdo con todo cariño, pero quíteme el vitiligo. Le dije, no, ¿cómo se lo voy a quitar, mi señora? Si aquí este vitiligo es un sinónimo de que usted está bien. Le hicimos las pruebas y habían desaparecido las metástasis en hueso. Ella murió después de un cuadro renal más adelante, porque de algo se tiene que morir uno. Entonces, les echo este cuento, doctor López, para que vean cómo la historia viene cambiando. Cuando ya aparecen estos medicamentos como el ipilimumab, empezamos todos los viejos a tener recelo, ¿no? Y decir, ¿esto qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Si realmente mejoraremos el pronóstico de vida de los pacientes con melanoma, o será igual a como cuando yo hice mi residencia de medicina interna y rotábamos por oncología y le poníamos una cantidad de medicamentos cisplatinos, ¿se acuerda usted? De esos medicamentos que eran tan tóxicos, y llegaba el paciente sin pelo, no podía caminar, lleno de dificultades en daño renal y con la leucemia o con el melanoma. Entonces empezamos a pensar, esto sí mejora las cosas, y comenzamos a ver esto que ustedes están diciendo. Cuando uno ve que mejora hasta en 10 años el pronóstico de vida de un paciente con melanoma, pues uno se emociona. Uno se emociona y dice, es algo, ¿no? Si a mí me da melanoma, de pronto yo me siento con el doctor López y hago una consulta un poquito larga, si la EPS me lo permite, un poquito larga, y me cuenta los pros y los contras. Pero si a mí me va a dar vitiligo, una reacción liquenoide y alopecia, no me interesa. Creo que eso no es tan terrible. Grave es que me dé una enfermedad ampollosa, que tú misma lo dijiste, Camila, una enfermedad ampollosa de pronto significa suspender la medicación, o que me dé prurito. ¡Ay, terrible que me dé prurito! Llevo 30 años de mi vida estudiando el prurito y cada día me lo aprendo menos. Y Aristóteles, que tenía una dermatitis atópica y decía, aquel hombre que pasa su vida rascándose no puede tener su corazón feliz. Y eso está bien, pero ¿será que ese es el precio que hay que pagar para vivir 10 años más? Es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Será que se justifica rascarse día y noche y rascarle a los demás? Porque la familia empieza por rascarse, ¿cierto? El estornudo, el bostezo y la rasquiña se prenden. Y hay un dicho muy serio, muy cierto, que dice, en el comer y en el rascar, el todo es empezar. Entonces me parece como corolario, como coda a todo esto, muy interesante haber aprendido, porque yo aprendí mucho, haber revisado estas cosas. Hay cosas que yo no entiendo. ¿Cuál es la función de los antihistamínicos? Los antihistamínicos no sirven para nada. Ya ni la urticaria. ¿Cuánto es que hay que doblar la dosis de los antihistamínicos en urticaria? Como 8 veces, ¿no, Camila? 4 veces. Entonces, 4 veces. Entonces ya ni para lo que fueron hechos sirven. Entonces, déjenme, vamos a revisar eso un poquito, porque de pronto tenemos que revisar esa parte, porque es que ustedes, mire que nos han hablado de la cuadra, de la clínica tan extraordinaria, de cuánto se demora eventualmente un paciente en quimioterapia de esta naturaleza en aparecer los síntomas y los signos dermatológicos, para dejarle perder el tiempo con un antihistamínico. Tú después hablaste de inhibidores de la GABA, aprepitán, y fototerapia, tal vez comentaste algo de fototerapia, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prurito en estos pacientes no es solamente la respuesta inmunológica, sino que hay factores de crecimiento derivados del sistema nervioso, el llamado factor de crecimiento neuronal, que se van a detectar y que se van a mostrar mucho más con este tipo de terapias. Ya hay artículos que hablan de eso. Entonces ese factor de crecimiento neuronal se acompaña de una importante actividad de neuropéptidos, especialmente sustancia P, péptido NK, y ahí funcionan muy bien los GABA,
y funciona, o los inhibidores de la GABA, perdón, y el aprepitan. Ustedes los oncólogos usan mucho el aprepitan para el vómito, pues sería el manejo del prurito a nivel central, porque son medicamentos que actúan sobre la 5-hidroxitriptamina. Eso me parece interesante. Y la otra cosa interesante para anotar aquí, Rafa, es los eosinófilos. Qué cosa tan hijo de madre que son esos eosinófilos, ¿no? Liliana, es que no sabemos todavía qué es eso. No sabemos. Y son jóvenes, ¿no? Los eosinófilos son jóvenes, no tanto como Camila ni como el doctor López, pero sí son muy jóvenes. Son un poquito antes de Liliana. Y todavía o hasta ahora estamos aprendiendo de los eosinófilos. Hay unos artículos muy bonitos y muy interesantes que seguramente ustedes los han revisado, que hablan de la importancia del eosinófilo en la presencia de linfomas. ¿Sí? E inclusive es una célula que cuando uno ve un paciente con un linfoma cutáneo, no nos vamos a salir del linfoma Hodgkin ni nada de esas cosas porque pues no es el tema. Cuando esos linfomas tienen eosinófilos altos, uno se asusta, uno dice, uy, este señor va a tener la vaina complicada. Este eosinófilo, ¿qué es este marcador tan importante? Por eso nos quedamos siempre con esa célula ahí. Entonces, mire que a pesar que ustedes, doctores queridos, saben tanto ya, porque la presentación de Camila con toda la parte inmunológica, pues es una clase de inmunología. Ella puede abrir la primera conferencia del Congreso Colombiano de Dermatología el año que viene en Pereira con esa charla. Y ya, después que ella termine, nos vamos todos a la fiesta del café y no volvemos al Congreso. Ya, eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Entonces, pero importante es aprendamos lo que están aprendiendo ustedes, qué pasa de ahí para allá. Porque al paciente no le importa que el CTLA4 esté activo, no le importa, doctora, me rasca. Doctora, mire, se me están saliendo ampollas. Doctora, mire que la boca me duele. Doctora, se me está cayendo el pelo. Eso es lo que le preocupa a un paciente. Por eso me parece interesante, muy al lugar todo lo que ustedes presentaron hoy. Y bueno, me extendí un poquito porque como la siguiente conferencia no se iba a dictar, entonces yo dije, por fin puedo hablar. Y yo como en mi casa no me dejan hablar, entonces por eso vengo a hablar a esta reunión. No le creo, doctor. No me dejan hablar, no me dejan hablar. Yo sí creo. No, todos aquí me tienen muy amarrado. De todas maneras, Camila, de nuevo, un abrazo. Y de nuevo, mucha suerte y muchos éxitos ahí donde la vida le lleve. Y que, como dijo muy bien Liliana, que no nos deje aquí en estas reuniones de los sábados. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, profe. Gracias. De todas maneras. Bueno, ¿alguna otra intervención de los profes, doctor López? Doctor López iba a decir algo, yo lo interrumpí. Creo que hay un micrófono como que está haciendo eco. Sí, hay alguien que está... Doctor Falabella, se preguntaba ahora qué tan frecuente era y cuál era como el impacto de estas reacciones adversas en la consulta, ¿no? Y esto pues en la vida real existe, ¿no? O sea, uno lo ve en la consulta oncológica, la vemos, en la consulta general también se ve. No es muy frecuente, o sea, uno diario sí ve uno. Pero por otro lado, es más frecuente, los efectos adversos asociados a quimioterapia. A nosotros le tenemos recelo, un poco de desconfianza a la manipulación del sistema inmune y pues hay toda la razón. Porque estamos viendo, pues, las consecuencias de la manipulación iatrogénica con las vacunas, como dice el doctor Falabella. ¿Sí? Estamos viendo las consecuencias de escondernos de la exposición antigénica con el tapabocas también. Así que la manipulación en cualquier nivel del sistema inmune nos debe dar temor. Sin embargo, estas son moléculas mucho más
mucho más benignas y en el perfil de seguridad que la quimioterapia, por ejemplo. No son tan frecuentes, no significa que no tengan efectos adversos importantes. Ya vimos pues a nivel sistémico la cantidad de efectos a cualquier nivel, a cualquier órgano, del uso de estos medicamentos. En piel no lo vemos, pero no es el pan de todos los días en la dermatología general. Pero tenemos que estar preparados porque esto va a ir en aumento. Ya hay 16 neoplasias con aprobación de FDA para utilización de estos anticuerpos contra los puntos de control inmunológico. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que tener las armas dispuestas para interpretar y para darle el manejo pues, adecuado. Por otro lado, hablando un poquito pues, del melanoma de nuevo, cada vez vemos menos pacientes, bueno, a ver, sí vemos pacientes, pero hay una tendencia a ver melanomas más tempranos, afortunadamente. Eso lo hemos visto de un tiempo para acá. Y creo que los grandes culpables de esto somos los dermatólogos. Y la razón radica en el uso cada vez mayor de la dermatoscopía. La dermatoscopía tiene afortunadamente aceptación mundial. Todavía tiene algunos contradictores, pero indudablemente esto aumenta en gran medida y porcentaje la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de muchas lesiones tumorales cutáneas, pero particularmente en melanoma. Nosotros en la consulta vemos pacientes de control por un vaso celular y le encontramos el melanoma. Y lo encontramos con detalles mínimos dermatoscópicos. Y María Camila, que está en la consulta, puede atestiguarlo. La mayoría de melanomas que vemos y diagnosticamos están en un estadio temprano, y la mayoría in situ, diría yo. Entonces, eso es una propaganda a la dermatoscopía, a empaparnos más de ella, a conocerla, a enseñarla. Creo que es una responsabilidad de las escuelas integrar esta herramienta diagnóstica dentro de la formación de los residentes. Creo que en el terreno todavía estamos un poquito crudos en Colombia. Así que los culpables de utilizar menos estos medicamentos seremos nosotros. El uso adecuado de la dermatoscopía y su entendimiento. Así que la propaganda está puesta sobre la mesa. Ya no hablo más. Voy a seguir con la tuya, no voy a hablar más. Está bien, la gente está conectada y además que es un tema de mucho interés y que tenemos que conocer de este tema, entonces me parece que está bien. Bueno, si no hay más aportes, la doctora Camila, ¿algo más que decir? Pero Liliana, hay una pregunta de Geraldine Gutiérrez. La acabo de poner, ya la acabo de ver. La pregunta es, me dicen si el doctor López o la doctora Camila lo va a responder, o alguno de los profes. ¿Cuál es la experiencia de la Fundación Valle de Lili como centro de referencia en cuanto a la frecuencia de eventos adversos relacionados con los checkpoints? Es decir, ¿están acordes a lo reportado? A lo reportado en la literatura. ¿Qué tan frecuentes han sido las SCARs? La pregunta la hizo Andrea Murillo. ¿El doctor López o la doctora Camila? Pues no sé si el doctor López tenga conocimiento pues, de todo, en todos estos años como oncólogo ahí en Fundación Valle Lili, si ha habido algún evento, al menos en estos
2 años y medio que he estado yo, realmente ninguno, o sea, ninguno, porque como vimos la frecuencia es muy, muy, muy baja. De hecho, en las series mundiales, pues en Fundación Valle Lili, que igual es un centro de referencia en oncología y en manejo de todas las neoplasias, pues realmente nosotros en el servicio no hemos tenido ninguno en estos 2 últimos años y medio. No sé si el doctor Francisco conozca algún caso antes de eso. En la Fundación Valle Lili, pues contamos con un grupo interdisciplinario para el manejo del melanoma. Y la ruta de manejo pues es muy clara, incluyendo pues los efectos derivados de no solamente esos tratamientos, sino la terapia dirigida, la radioterapia y la cirugía. La respuesta a la pregunta pues está contestada en mi intervención pasada. Sí, sí vemos los efectos adversos. Yo diría que no lo hemos cuantificado, pero nos da la impresión que es menos de lo reportado, pero lo vemos y lo vemos con frecuencia. Lo que sucede es que muchos de estos casos no se ven en la consulta dermatológica. Se ven en la hospitalización del paciente cuando tiene alguna complicación, se ve en el momento de la infusión, se ve en el servicio de urgencias. El rash probablemente llegue al servicio de urgencias y no a la consulta. Así que los encontramos, sí los encontramos, pero en menos medida. Pero la causa de esa impresión de menos incidencia puede ser debido a los factores que acabo de exponer. Sí, y pues, o sea, yo me refería como a las SCARs que ponían en la pregunta, o sea, las reacciones adversas medicamentosas severas. De hecho, en el servicio hemos tenido como unas 3 o 4 en estos 2 últimos años, pero no han sido asociados a ningún inhibidor de punto de control inmunológico. Claro, de la frecuencia de eventos adversos e inmunorrelacionados en general, pues yo creo que, de hecho, alguno de los profes tiene un paciente con poliosis, con vitiligo también, y pues que el prurito y el rash, como son de bajo grado, muchas veces los oncólogos a veces ni siquiera los remiten porque les dan manejo ellos mismos, por ejemplo, si son por alguna otra neoplasia que no sea una neoplasia cutánea. Entonces ellos mismos manejan si es algo muy leve, pues para, digamos, evitar esa remisión como tal a dermatología. De pronto también puede ser por eso. Reacciones adversas no hemos visto en la consulta. En la consulta, pues, debidos pues, a inhibidores del checkpoint. En la consulta. Pero es que yo creo que aquí la parte más importante es que todos sepamos que eso existe. Que si nosotros no sabemos que eso existe, no pensamos en eso. ¿No es cierto? Entonces eso es como ahora las presentaciones que hay de las reacciones secundarias a prótesis mamarias, por ejemplo. Sí. Vemos unas eosinofilias terribles, vemos unos pruritos que no entendemos la causa, pero si no sabemos que eso puede existir, pues no los vamos a sospechar. Lo más importante es pensar que desde que un paciente entra a un programa de estos, pues está sujeto a que le pueda dar una reacción adversa, ya sea cutánea o no sea cutánea. Entonces, yo creo que lo más importante de esta conferencia es saber que eso existe y estar preparados para esperar cualquier cosa. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya como que no hay, doctor. Yo me voy a mirar a ver si hay otra. No, esa fue la última, lo de los checkpoints. Bueno, pues ya tenemos... creo que Falabella iba a comentar algo. ¿Mi doctor? ¿Iba a comentar algo? ¿El doctor Falabella creo que iba a comentar algo? No. Tenía una mano por allá metida. Apenas me recompuse en la postura.
Ah, ok. Eso fue todo. Bueno, Pero muchísimas sí gracias. quisiera decir que allí Sí. tenemos a María Camila, una futura profesora universitaria, pues desde lejos. Y de cuento que uno identifica a esas personas desde muy precozmente. Por ejemplo, a Francisco también le di la cara, a Liliana también le di la cara. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Bueno, y ahí están ustedes metidas. Y a Juan Guillermo le pasa lo mismo. Él detecta, tiene un detector de verdades y de mentiras buenísimo. Sí, Entonces, sí, sí. eso Ya le va a aprendimos. pasar a María Camila y con bastante éxito. Ay, Pero profe, con muchas bastante. Y gracias. como dice el doctor Juan Guillermo, con una seguridad que dice las cosas, ¿no? Que hasta uno le cree. ¿Cómo le parece? Pero sobre todo con una fluidez que no es fácil para un profesor adquirirla. Es una conexión entre el cerebro y por acá él habla de una manera impresionante. El dicho está pensando en lo que va a decir como 30 segundos antes y lo tiene ya listo para soltarlo. ¡Qué barbaridad! Puede ser la solución para el Deportivo Cali, No, es para el América, que piensa antes de hacer las cosas, me parece muy bien. que si no gana hoy, ¿cómo es la cosa, Guillermo? Está pues en el No, está afuera, está afuera, está afuera. afuera. Sí, Repetimos Sí. fútbol. No, no vayan a Ah, escuchar al doctor López. Por favor. Muy bien. Ay, Bueno, muchas gracias, profe. Tan lindo. Gracias a todos, de verdad. Muchas bueno. gracias. Bueno, los invito. Nuestra próxima jornada es el 3 de diciembre, el primer sábado del mes. Es la Día del última médico, Día del médico. del médico, sí señor. Es la última jornada académica nuestra del año 2022, entonces los espero. Recordemos que en enero no vamos a tener jornada, o sea que de diciembre vamos a saltar hasta febrero. Entonces los esperamos para nuestras próximas dos conferencias. Desafortunadamente hoy tuvimos una, pero con esa tuvimos para las 2 horas de actividad, gracias a la doctora Camila y al doctor López. No, Las el tema, quemaduras vienen después. seguramente, mi doctor, eso se reprograma, claro que sí. Sí, porque usted nos tenía un dato, ¿cierto, doctor Chalela? Que nos tenía un Sí, dato para contarnos. sí. ¿Por qué no nos cuenta el datico? No nos vaya a dejar así. No, dejémosle ¿cómo se llama? La curiosidad para que la gente se anime, porque pues cosas interesantes hay sobre las quemaduras. Yo mismo he experimentado algunas de ellas, de manera que, Ay, no, entonces esa de nos las toca. más modernas, ¿no? De manera No, que, me parece una maravilla lo que usted nos dijo detrás de bastidores, no me parece una maravilla eso, no le toca a usted no, sí, y sin embargo no hay un desarrollo tan real, pero sí hasta el aparato lo tienen. De manera que es increíble cómo corren las cosas. De manera que esas tecnologías nuevas van avanzando tremendamente desde aquella época en que los precursores de esto, por allá por los años 60, comenzaron a cultivar células, por ejemplo, y eso progresó hasta lo que tenemos hoy en día, que es monumental. De manera que nos veremos en la próxima. Bueno, nos dio el datico. Bueno, esos ¿Aló? comentarios entonces después. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los Hola, espero ¿cómo estás? los espero el Muy 3 de bien, gracias. sábado del mes de diciembre, en nuestra última jornada del año. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias a los profes. ¿De Aurelio o de quién? Por compartir sus experiencias. Gracias al doctor López, doctor Falabella y doctor Chalela. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Feliz puente. Feliz Muchas puente gracias. y que pierda América. Yo creo tenerlo. Hasta luego. Chao. También yo. Sí, no, es que me están metiendo en una conferencia de